en nuestra iglesia deseamos cumplir el propósito que Dios nos ha entregado, porque existimos para ganar personas para Jesús, integrarlas a la familia cristiana, edificarlas con la palabra de Dios, ayudarlas a servir en la iglesia, enviarlas a cumplir su misión en el mundo para que adoren a Dios con sus vidas. Bienvenidos, estamos muy contentos de volverlos a ver, los invitamos a que se pongan sobre sus pies y podamos iniciar este tiempo adorando y exaltando a nuestro Dios. Hoy vamos a hacer una canción nueva que estuvimos compartiendo en nuestras redes sociales de la iglesia, entonces queremos que también estén atentos como a esas cositas para que se puedan actualizar junto con nosotros. Vamos a cantarlo así, viendo las pantallas y siguiendo la letra, amén. Y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas, calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento, ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia, mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios, vamos con las palmas aquí. Me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará, no me abandonará. Indescriptibles, indescriptibles, indescriptibles. Vamos a declararlo juntos, que su amor nos rescató de la muerte, de la maldad, y ahora somos libres. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es su amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará, no me abandonará. Indescriptibles, indescriptibles, indescriptibles. Vamos a declararlo juntos. Rompo las cadenas de temor que me ataban. Renuncié
a creer todas las Con las palmas aquí. mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Avanzo para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición la asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Te alabo, ya no hay derrota en mí. Te alabo, redimiste mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti. Te alabo, por tu espíritu en mí. Te alabo, tu poder habita en mí. Vamos a declararlo juntos. La palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Gracias Dios porque nos has dado tu palabra que es vida para nosotros, Señor. Gracias porque la podemos declarar. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hoy estamos agradecidos, Señor, cada día de nuestra vida. Estamos agradecidos por este amor que demostraste allí en la cruz, Jesús. Y gracias, Padre, porque lo entregaste todo por nosotros. Gracias, Jesús. Te adoramos hoy.
Te damos gloria a ti, Señor. Tú mereces toda nuestra adoración, Jesús. La cultura del dar en nuestra familia es un privilegio, un deseo de nuestro corazón que está en nuestro ADN como hijos de Dios. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Estamos convencidos de que el dar en el reino de Dios siempre traerá bendición a todos nuestros hermanos. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. La excelencia, el orden, no solo son características como hijos de Dios, sino que son otra expresión más de adoración hacia el Padre. Por eso, deposita tus diezmos y ofrendas en los siguientes medios. Jesús, tú eres nuestro más grande ejemplo. Por eso vamos con alegría, con el corazón, así como tú lo hiciste. Buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a Viernes con Jesús. Hoy quiero darle las gracias a Dios por permitirnos compartir una palabra con ustedes. Le pido que allí donde se encuentra, prepare su corazón, prepare su mente, su atención, que en esta noche usted pueda escuchar la voz de Dios. Ese es el deseo de mi corazón, que cada uno de ustedes y yo mismo que estoy aquí al frente podamos escuchar la voz de Dios. Yo le pido ahí que donde se encuentra, vamos a orar antes de comenzar con el mensaje que el Señor nos regala en esta noche. Entonces yo le pido que incline su rostro. Padre, te damos gracias por esta noche que nos permites estar reunidos como pueblo santo que somos. Gracias porque tú eres quien nos diriges, quien nos enseñas, quien nos exhorta, quien nos ama, Señor, quien quiere que cada día seamos mejores como hombres y mujeres de fe. Ayúdanos a comprender tus principios, aquello que tú nos regalas, Señor, cada día a través de tu palabra, que seamos esos oidores, Padre, atentos a tu voz, que siempre nuestro corazón esté dispuesto para ti, Padre, porque tú quieres un pueblo, Señor, que esté disponible para tus asuntos. Muchas gracias te damos, Rey, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero invitarlos a que vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 16. Mateo 28, versículo 16. Vamos a leerlo hasta el versículo 17. Dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban. Y esta palabra nos habla acerca de un momento en la vida de los discípulos. Habían visto a Jesús caminar con ellos durante 3 años, ver sus milagros, ver sus prodigios, ver esas palabras de sabiduría que constantemente ellos escuchaban. Jesús compartió con estos hombres que fueron escogidos por Él, hombres imperfectos como usted y como yo, hombres con debilidades como usted y como yo, hombres comunes, hombres que tal vez para la vista de las personas que los rodearon no eran los más aptos, los más capaces, pero fue con ellos que comenzó su ministerio y comenzó a entrenarlos para que pudiesen llevar a cabo una tarea específica. Asimismo, el Señor a cada uno de nosotros nos mostró su palabra, nos enseñó, nos guió y ahora nos da una palabra de reto. Estos discípulos vieron cómo su maestro fue crucificado,
inicialmente torturado, luego crucificado, muerto, confinado a una tumba de piedra, con una gran piedra, pero oh sorpresa, sucedió algo sobrenatural. Un ángel del cielo baja, dice que hubo un gran terremoto, usted lo puede leer en versículos anteriores, en Mateo 28, y comenzamos a darnos cuenta de lo que Dios disparó en ese proceso de resurrección. Un ángel baja, se sienta sobre la piedra, llegan dos mujeres, María y María Magdalena, y reciben un mensaje en el cual se les dice que Jesús, el que estaba allí en ese lugar, había resucitado, que le avisara a sus hermanos, a los discípulos, y que recordaran que debían ir a Galilea. Galilea era una ciudad común, una ciudad donde Jesús acostumbraba a estar. Lo interesante del asunto es que a medida que estas mujeres hablan con los discípulos, hay cierta incredulidad. ¿Cómo es posible que alguien resucite de los muertos, aun cuando ellos habían escuchado esas palabras del propio Jesús? Si vamos a Marcos 16:14, nos encontramos con algo que nos puede aclarar un poquito el panorama. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos. Mire que en el versículo 16 de Mateo 28 nos habla de los 11. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque les estaban hablando acerca de que el Maestro había resucitado, acerca de que en el camino de Emaús algunos de los seguidores de Cristo escucharon y tuvieron contacto con Él. Y no los culpo porque realmente un acontecimiento de ese tipo, de una resurrección de alguien que fue visto morir en una cruz, no era algo común. Dice Marcos 16:14, la parte B, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Alguien dio un mensaje, les contó lo que había sucedido y aún ellos dudaban. Vamos a mirar Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces espantados, versículo 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, como un fantasma. Versículo 38, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Cuáles pensamientos? La duda de ver que si era realmente Jesús aquel que ellos estaban percibiendo, viendo físicamente. Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, o sea, tóquenme y véanme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y es importante anotar algo, y es que Jesús está dispuesto a demostrarnos a nosotros quién es Él. Y en su naturaleza siempre va a estar manifestarse a los hombres y darnos esa certeza, esa seguridad de que Él es el Hijo de Dios, el que murió y resucitó. Versículo 40, diciendo esto, le mostró las manos y le mostró los pies. Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Y aquí nos encontramos con una escena bien interesante. 3 versiones que nos hablan acerca de un suceso, y es cuando Jesús se les presentó a los discípulos. Mateo nos cuenta una historia, Marcos nos cuenta otra, Lucas nos cuenta otra.
pero hay un común denominador. Y era que los discípulos, aquellos que habían estado con Jesús durante 3 años, que participaron con el Maestro en cada uno de los milagros que Él hizo, que tuvieron una relación íntima con Él, que comían, dormían, caminaban a su lado, escuchaban sus enseñanzas, veían los milagros, sabían de primera mano el mensaje que traía Jesús. Y aún así, pasaron por momentos de duda. Y cuando vemos estos discípulos que tuvieron un momento de indecisión, nos damos cuenta que la fe sincera puede ser débil y vacilante. Cuando vamos al original, al griego, a escuchar, a verificar qué significa la palabra duda, distazo, nos damos cuenta que significa estar en 2 caminos. Implica incertidumbre, no saber, titubear. Cuando nos hablan de 2 caminos es 2 posiciones en las cuales muchas veces nosotros podemos estar. Algo importante que vemos en el versículo 17 de Mateo 28 es que Jesús se encontró con 2 tipos de personas. Unos que lo adoraban y otros que dudaban. Y así nosotros podemos estar en este momento ocupando uno de esos 2 sitios. Podemos estar adorando a Jesús de manera espontánea, de manera sencilla, sincera. Podemos estar a su lado escuchando su voz. Pero también podemos estar dudando de las palabras que recibimos de Él. Esa es la condición de cada ser humano. Vivir en incertidumbre en muchas ocasiones. Si fueras Jesús, al ver esa situación en la cual sus discípulos se encontraban, pensarías, ¿no estaría frustrado el Maestro de ver que después de todo lo que han pasado con Él, de todo lo que han vivido, y aún así dude? Jesús dejó el trono del cielo y vino a la tierra. Se despojó de su poder. Vino a morar entre los hombres. Y estos hombres convivían con Él. Les mostró con el ejemplo cómo el poder de Dios se manifestaba. Cómo debían orar, cómo debían echar fuera demonios, cómo debían orar por los enfermos, cómo debían dar un mensaje de salvación. Y adicionalmente vieron a Jesús ser terriblemente lastimado antes de ir a la cruz. Pero sucedió algo, resucitó. Y uno pensaría que esos actos eran suficientes para que estos discípulos tuvieran esa convicción de que el Maestro, Jesús, el que dijo que moriría y resucitaría, recibiría toda esa adoración. Y en algún momento de nuestra vida, en su vida, en mi vida, podemos tener dudas. Momentos en los cuales nosotros olvidamos esas promesas divinas. Olvidamos que fuimos llamados por Dios y tenemos un propósito especial. Imagínense en eso. Muchos de los discípulos estaban adorando al Maestro, a Jesús. Pero había otro grupo que dudaba. ¿Será Él? ¿Será el Salvador del mundo? ¿Será el mismo que estuvo con nosotros durante 3 años? ¿Alguna vez tú te has encontrado en una situación donde estés dudando? Dudando de tu fe, dudando de tu llamado, dudando de tu ministerio, dudando aún de tu hogar, de tus hijos, dudando de las promesas divinas.
Y no es de sorprender la situación de los apóstoles. Dos reacciones en las cuales nosotros podemos estar. Una de alabar y la otra de dudar. Y esperaría uno que todos los discípulos, los 11, estuvieran coordinados para hacer un acto de adoración colectiva. Sabían que lo habían matado y lo habían enterrado y que al final Él resucitó, confirmando que Él era el Mesías. Con sus propios ojos ellos vieron cómo el Maestro, el dador de vida, tenía poder aún sobre la muerte. Pero aún así, algunos dudaron o vacilaron. Y es que ninguna experiencia los estaba preparando para lo que ellos iban a vivir. Ver al Salvador del mundo en un cuerpo que estaba próximo a ir nuevamente a regresar al cielo. ¿Saben algo? Cuando uno ve esto, se da cuenta de que el ser humano en muchas ocasiones, a pesar de tener experiencias divinas, tiende a ser incrédulo. Ellos vieron cómo Jesús resucitó a Lázaro. Observaron a Jesús hablando en Lucas 16:31 diciendo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levante de los muertos. Ahora sus propios discípulos veían hecho esa misión, hecho ese propósito, Jesús levantado de los muertos. Y comenzaron a dudar. ¿Será ese el que caminó con nosotros? ¿Será el Jesús el cual le predicaba a las multitudes? Y es que nuestro corazón en muchas ocasiones nos juega una mala pasada. ¿Será capaz el Señor de hacer algo a favor nuestro? Miren los tipos de personas en las cuales Jesús había confiado una misión. Nosotros podríamos criticar a esos discípulos por dudar, pero creo que nosotros no lo hubiéramos hecho mejor que ellos. Y Jesús lo entendía, lo sabía. Y Él comprende esa duda y la dirige a su fe. Él comprende la fragilidad que hay en cada uno de nosotros, pero aún así les pide que sigan en su obra y les da un llamado. Para poder ellos cumplir ese llamado debían creer. Y Mateo 17:20 nos dice lo siguiente: Jesús les dijo, y cuando estaba antes de la crucifixión, les dijo lo siguiente: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El contexto de esta palabra es que los discípulos trataron de echar fuera un demonio y el demonio no les hizo caso. Y la razón era su fe. Una fe que en muchas ocasiones era limitada por sus emociones, limitada por su manera de ver las cosas. Y Jesús constantemente les decía, vuestra poca fe. A veces no vemos los milagros, a veces no vemos el actuar de Dios en nuestras vidas, no porque Él no pueda hacer algo, sino que dudamos. Y Jesús sabe eso. Y lo conoce nuestro corazón, conoce nuestro interior, conoce cada una de las situaciones por las que pasamos. Pero en esas situaciones, Dios se va a glorificar. Estos hombres y mujeres que Jesús había llamado para ser sus discípulos, primero los 11, luego los que vinieron posteriormente. En el libro de Hechos, una vez que fueron investidos por el poder del Espíritu Santo,
su condición cambió. A pesar de esas oposiciones que vendrían, a pesar de esos momentos en los cuales serían confrontados, perseguidos, asesinados, cumplieron su misión. La elección de esos 12 discípulos de escoger gente ordinaria para cumplir una misión extraordinaria concuerda con muchos hechos históricos que podemos encontrar en la Biblia. Dios escoge al joven David, alguien sin experiencia, alguien que aparentemente no era un guerrero, para derrotar a un gran gigante. Escoge a un Gedeón timorato que se escondía de sus enemigos, que reúne un gran ejército para pelear contra los madianitas que estaban acosando a Israel, robando sus alimentos, su ganado, sus ovejas, y los tenían empobrecidos. Y reduce ese ejército a solo 300. Y hay algo interesante, y es que para Dios nuestra habilidad es menos importante que nuestra disponibilidad. Y se lo quiero leer nuevamente. Para Dios nuestra habilidad es menos importante que nuestra disponibilidad. Porque nuestra habilidad puede llegar a obstruir el camino si dejamos que nuestros éxitos oscurezcan el papel de Dios. Estar disponible para Dios es estar allí a pesar de nosotros mismos. En muchas ocasiones queremos ser los hombres y mujeres competentes para el servicio del Señor. Queremos estar en un nivel óptimo para poder colocar en las manos de Dios nuestras vidas. Y la verdad, hermanos, es que cuando uno lee este pasaje, se da cuenta de que estos hombres, discípulos divinos de Dios, no tenían las características que tal vez nosotros queremos tener en nuestra vida. Dudaban como podemos estar dudando nosotros en algún momento. La vida no siempre es blanco y negro, a veces no tenemos clara el destino que debemos seguir y qué decisiones tomar y hacia dónde caminar. Hay momentos en que las situaciones a nuestro alrededor se vuelven inciertas y titubeamos en lo que debemos hacer. Y no por eso dejamos de ser espirituales. Es más, si lo miramos en la Biblia, Jesús tuvo esos mismos momentos, esos instantes donde no todo era claro para él y era el Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿de qué se llena tu mente cuando estás en esos instantes? Y si somos sinceros, en muchas ocasiones se llena de ansiedad, de preguntas, de miedo, entre otras cosas. Jesús mismo en una oración que hizo al Padre en Lucas 22:42 expresó ese sentimiento, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínese esa situación. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero Padre, pasa esta copa. O sea, Jesús sabía lo que venía a su vida. Y no eran los látigos, los golpes, el maltrato, sino esa ausencia de su Padre Celestial. Esa compañía íntima que lo había acompañado desde la eternidad y que por un instante el Padre, a través de el sacrificio de Cristo, donde Él asumía la responsabilidad del pecado de toda la humanidad, caía sobre Él y el Padre le iba a quitar su rostro. Y Él lo sabía. En otra ocasión, en la cruz,
salió una de las preguntas más desgarradoras que podemos haber escuchado. Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa ausencia de su Padre eterno. Y yo me imagino el cielo consternado al ver al Padre quitando su rostro así de su Hijo, porque Él asumía toda la responsabilidad del pecado del mundo. Nosotros vivimos en un tiempo donde mucha gente, y sobre todo los cristianos, quieren vivir en certeza. Pero la vida misma no es así. Hay momentos en donde parece que Dios nos ha abandonado. Absolutamente le pasó a su propio Hijo. Él lo experimentó. Y necesitamos aprender a vivir en esos tiempos de claridad, de certeza, pero también aprender a vivir en esos momentos donde hay duda, donde llega ansiedad. Momentos que no sabemos qué hacer, ni qué decisión tomar, ni cuál es la respuesta correcta. Esos momentos muchas veces nos hacen titubear. Y esto mismo le pasó a sus discípulos, a estos discípulos amados. Ellos dudaron, pero no dudaron por no tener fe. Era que ellos no sabían qué hacer con ese Jesús resucitado que estaban viendo. Si era, no era, si será, no será, si será el mismo. Yo me imagino a Pedro observando claramente a Jesús, viéndolo a los ojos, si será, no será, adorémoslo. A esos discípulos acercándose a Él y adorándolo, y a otros como Tomás, ¿será? ¿Sí podrá ser? Aún viendo sus huecos de las manos en su costado. Y aún espantados veían que pensaban que era un espíritu, que era un fantasma. La pregunta es, ¿cuáles son esos momentos donde simplemente consideras que son demasiados para ti? En muchas ocasiones podemos tener pérdidas de nuestros padres y ancianos, pérdidas de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, un empleo. Pueden llegar pérdidas a nuestra vida, aún de nuestra salud física, mental. En este tiempo de pandemia se ha disparado mucho las enfermedades mentales, la ansiedad, la depresión. Y a los cristianos también les sucede. Y no es porque no tengan fe, sino que hay momentos en los cuales nosotros pasamos por momentos de dificultad. Podemos estar batallando. Situaciones donde vivimos más en lágrimas que en gozo, más que en dolor que en satisfacción. Y hay momentos en la vida donde nos golpea durísimo y estamos desorientados. Pero ¿saben algo? Eso es bueno. Bueno porque nos hace recordar que dependemos de nuestro Dios, que somos frágiles, débiles, incapaces muchas veces de tomar decisiones acertadas. En esos momentos de desorientación, el Señor te lleva a crecer, a elegir nuevos caminos, nuevas maneras de hacer las cosas y sobre todo a confiar en las promesas que recibiste en el pasado. Aquellas que escuchaste en tus mejores momentos. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y esto es hermoso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es una palabra para este tiempo. Para que en mí tengáis paz. ¿En quién? En Jesús. Tu paz no está en la ayuda que puedas recibir del gobierno. Tu paz no está en la ayuda que puedas recibir de un familiar, de un hermano, de un amigo. Tu paz está en confiar. En confiar en lo que Jesús
hizo en la cruz del Calvario, en confiar en las promesas que el Padre nos dejó escritas en su palabra. Esa confianza nos hace vivir en paz. En el mundo tendremos aflicción, sí. En el mundo tendremos momentos en los cuales tenemos que aprender a confiar. Y en esos momentos es donde más vivo y atento puedo estar a la voz de Dios. Porque puedo estar conectado con mis sentimientos reales, a mis necesidades más profundas. Porque estoy vulnerable. Donde aprendo a saber que necesito ayuda desesperadamente de otros y sobre todo la ayuda divina. Nos hace recordar cuán necesitados estamos de ser guiados por el Espíritu Santo. Mateo 28, una vez que esos discípulos comienzan a adorar y algunos dudan, Jesús hace algo increíble. Vamos a leer Mateo 28, 18, 19 y 20. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos. Los discípulos comenzaron a estar cerca de él, a adorarlo. Dice que algunos dudaban, pero Jesús reaccionó. ¿Y cómo reaccionó? Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Como quien dice, miren, el que está aquí parado tiene la autoridad del cielo y la tierra y sobre la muerte. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esa es la gran comisión, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué hizo Jesús? Afirmó su autoridad divina. ¿De dónde venía Él? ¿Y qué había sido conferido a Él a través de la cruz? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y les dio esa misión, vayan. Esa misión que también tú y yo recibimos independiente de nuestra condición. En muchas ocasiones nosotros tendemos a creer que nuestra habilidad es más importante que nuestra disposición. Esos discípulos, aún en medio de esa incredulidad, estuvieron cumpliendo con lo que Jesús les dijo. Vayan a Galilea, vayan al monte. Y esa disposición les permitió a ellos continuar su proceso de transformación, continuar un proceso de cambio. Lo importante en tu vida es que tengas la disposición para seguir adelante, aún en medio de tu duda, de tu incredulidad, aún en medio de tu aflicción. Sigas caminando con el Señor, sigas buscando al Señor, sigas pidiéndole a Él que te transforme, que te cambie. Y mira esta promesa ahí tan importante de Mateo 28, 20, dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la convicción y la seguridad que nosotros tenemos. Que a pesar de que algunos de esos discípulos dudaban, se les entregó un encargo más grande que ellos mismos. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser posible que Jesús haga ese tipo de cosas? Pues así mismo lo hace con nosotros. Somos barro en manos del alfarero. Él nos dirige y nos conduce conforme a su voluntad, conforme a su propósito eterno. Cada uno somos llamados a una misión. Y a una misión que ningún otro puede cumplir, a la cual usted está invitado. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Usted es un discípulo de Jesús. No tema cuando lleguen momentos de duda e incredulidad a su vida.
Por el contrario, alabe a Dios. Dele gracias por esos momentos en los cuales usted siente incertidumbre, que no sabe qué hacer, que no sabe qué camino tomar. Permítale a Él tomar en esta hora todo eso que está afligiendo su corazón y que usted pueda abrir su vida hacia el Señor y decirle: Señor, mire, me identifico con esos discípulos. Unas veces te adoro y otras veces dudo. Unas veces estoy feliz contigo, otras veces no estoy tan feliz contigo. Unas veces me siento victorioso y en otras veces me siento derrotado. La Biblia dice que en estas cosas somos más que vencedores, a pesar de nosotros. Y Jesús quiere confiarnos a nosotros, sus hijos, esta gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, aun cuando pueda llegar la duda a tu vida, aun cuando no seas perfecto, aun cuando tal vez te veas y digas: no estoy creciendo. Es la disposición de tu corazón lo que va a hacer la diferencia. Es la obediencia. Camina con el Señor y Él te guiará por el rumbo que Él ha determinado para tu vida. Porque el poder de Jesús está por encima de toda circunstancia, aún de tu propia duda. Nunca se te olvide. Todo poder, toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el Todopoderoso. Y usted se acercó a Él. Y ahora ha sido adoptado como hijo del Padre Celestial. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Yo le pido que incline su rostro, disponga su corazón para Él. Necesitamos realmente disfrutar de los momentos en los cuales Él permite que pasemos por dificultad, por dudas. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos este tiempo en el cual hemos expuesto tu palabra. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, de cada uno de los oyentes. Te pido que tú seas fortaleciéndolos, Señor. Que ellos confíen en ti, Padre, cada día de su vida. No se trata de ser perfecto, Señor, sino de tener un corazón disponible para ti, un corazón entregado, un corazón dispuesto a ser dirigido, enseñado, un corazón que siempre esté atento a tu voz. Habrá momentos en los cuales sentiremos incertidumbre, duda de tus promesas, pero en esos momentos te pedimos a ti, Espíritu Santo, que seas recordando tu bendita palabra, la bendita palabra de Dios, que seas recordando a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, las promesas divinas que nos diste en el pasado, con las cuales nosotros nos podemos fortalecer y guiar y caminar en medio de la incertidumbre. Muchas gracias te doy, Padre, por permitirme hablar tu palabra, Señor. Te pido que la guardes en el corazón de cada uno de mis hermanos y que ellos sean fortalecidos y animados, gozosos, Señor, y que esa gran comisión con la cual tú nos llamas a cada uno de nosotros la cumplamos a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras faltas, porque tenemos una disposición para seguirte, Señor, todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, porque tú prometiste acompañarnos, dirigirnos, Señor, no dejarnos solos. Muchas gracias te damos, Rey eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo, que tengan muy buena noche. Juntos desde casa. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.